Buenas tardes, alumnas. Por favor, enciendan las cámaras. Vamos a dar inicio a la clase. Gracias, Daniela. Mayra, por favor, enciende tu cámara. Gracias, Mayra. Vamos, como les he dicho, a dar inicio a la clase. El tema para la clase de hoy es la producción audiovisual. La producción audiovisual es un proceso completo de creación de un contenido audiovisual. Dependiendo de la complejidad del producto audiovisual, la duración y la preparación del mismo serán diferentes. Si hablamos de cine como si hablamos de un video, el proceso de producción contiene las mismas etapas, que son la preproducción, la producción y por último la postproducción. Podemos hacer dos diferenciaciones a la hora de hablar de productos audiovisuales, los que se realizan en directo y los que se graban en diferentes fases o días. Tenemos la preproducción. Esta es la fase en la que se procede a la creación del guión, la parte más importante de la producción audiovisual y que comprende el periodo desde que surge la idea hasta que se empieza el rodaje. Uno o varios guionistas, de forma individual o en colaboración con el director, plasman literalmente lo que los espectadores verán en la pantalla. Además, se contratan los equipos técnicos y de edición que serán necesarios, así como el vestuario, el maquillaje, entre otros equipos. Se trata en definitiva, de que todos los detalles que se requieran durante la grabación sean cumplidos. Al final de esta fase es la elaboración de un plan de trabajo donde se completarán todas las actividades que se llevarán a cabo cada día para poder ajustarse a las provisiones establecidas previamente, o sea, a lo planteado anteriormente, las provisiones planteadas anteriormente. Para eso es el plan de trabajo. Tenemos la producción. En esta fase se pone en marcha el proyecto y se inicia la grabación del plan diseñado durante la fase de preproducción, en la que participa todo el equipo, salvo el guionista. Una mala planificación podrá acarrear grandes pérdidas, no solamente de tiempo, sino también de dinero. El trabajo llevado a cabo se recoge en un diario que refleja en datos reales cada parte de la producción. Al finalizar la jornada se visualizan las escenas grabadas y se planifica el día siguiente. Por último tenemos la postproducción. En esta última fase se selecciona el material grabado, se eligen las tomas que servirán para la edición y se ensamblan los planos. Es entonces cuando entran en juego el equipo de montaje y el director de la película. No se trata simplemente de un proceso de montaje, sino que además es la fase en la que la historia cobra pleno sentido. O sea, cuando le da sentido a las escenas, las comienzas a montar para que puedan tener un significado. De hecho, muchos expertos consideran que el montaje es la verdadera esencia de la producción audiovisual, la fase en la que se articula su lenguaje y que por este motivo se diferencia del resto de artes plásticas y temporales. Como pueden ver, se trata de un proceso de gran complejidad y que no tiene nada que ver con grabar un video casero y editarlo con algún software gratuito que puedan encontrar en Internet. Por eso, si necesitas realizar cualquier tipo de producción audiovisual, ya sea educativa, corporativa o promocional, no hay que dudar en ponerte en contacto con el equipo de video y contenido, pues estos expertos se encargarán de llevar a cabo todo el proceso y conseguir la idea que tienes en mente y la que se va a convertir en una realidad
que vas a presentar ante la audiencia. Como dato curioso, tenemos que muchas películas, si han visto que en muchas películas hay el detrás de cámaras, que es una parte donde graban cómo se está produciendo la película, cómo los actores se desenvuelven, cuántas escenas rodaron para que quede bien esa parte del montaje de la película. Entonces es un proceso muy complejo y diverso, la producción y sus diferentes etapas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema de la producción, Daniela? Mayra, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me confirmas, Daniela? ¿Tienes alguna consulta con respecto al tema de la producción audiovisual? Ok, no les pude escuchar. ¿Me lo pueden escribir por el chat? Gracias, Daniela. Mayra, ¿alguna pregunta? ¿Sobre qué es la producción audiovisual? Sí, con respecto al tema de la producción audiovisual, ¿tienes alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es la producción audiovisual? Ya, la producción audiovisual es, como decirlo, un proceso de creación en donde tú vas a crear un contenido audiovisual, un contenido digital en el que vas a mostrar a un público. Por ejemplo, una película o un directo, ¿ya? Una transmisión en vivo. Por ejemplo, otro ejemplo sería la noticia. Si puedes ver la noticia, todo eso está programado bajo una complejidad y un proceso, ya que se investiga la noticia, se procede a presentarla, pasa por los directores de noticias, para luego pasar por el director de escena y luego se pueda presentar en vivo ante el público. Porque la noticia tiene que ser verificada, ya que si una noticia no es real y es ficticia, generaría repercusiones legales para el medio de comunicación que la emite. ¿Alguna otra pregunta, Mayra? Ok, listo. Entonces vamos a pasar a explicar lo que es la actividad en clase. Como pueden ver, la actividad en clase consta en responder las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la función principal de la etapa de la preproducción y qué elementos se deben definir, o sea, se deben destacar en ella? Durante la producción, ¿qué roles son fundamentales en un equipo de grabación y por qué? Observa una escena de una película o un corto y identifica qué elementos fueron definidos en la preproducción. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esta actividad, Daniela, Mayra? No, no. Ok, gracias, Daniela. La tarea en casa consta en realizar el siguiente ejercicio. Tienen que investigar y describir un caso real que sea de una película, serie, documental o algún video que les interese a ustedes, en donde la preproducción haya sido clave para su éxito. O sea, en el caso sería como que el guión no haya sido tan bueno, o sea, la historia que está contando la película no, o serie o documental no sea tan interesante para el público, pero los efectos visuales que uno agrega en la preproducción hayan destacado e interesado al público. Esa es el primer ejercicio.
El segundo ejercicio es escribe un breve guión de 1 minuto y destaca qué elementos pertenecen a la preproducción. ¿Tienes alguna pregunta, Mayra, con respecto a esta actividad? ¿No? No, ninguna pregunta, profe. Ok. Daniela, ¿tienes alguna consulta con respecto a esta actividad? No, Ok. Como ya saben, la tarea se ha venido trabajando de la misma manera. Abrió la tarea en casa, va a abrir a la 1. La en clase ya abrió a las 12 y ambas tareas van a cerrar a las 10 de la noche. Ok, si no tienen ninguna duda, ya pueden comenzar a realizar su actividad en clase.